segundo. Ya. Bien, entonces estamos en n grados. Para recordar, como siempre, método directo. Presentamos la clase anterior para la excitación de tipo armónica simple o senoidal, ¿cierto? Y cuando la respuesta era estacionaria, dijimos que siempre íbamos a preferir este método que es rápido, nos lleva al planteamiento de un sistema de ecuaciones de n por n, donde n es el número de grados de libertad y con una resolución, digamos, simple. Hablamos también del movimiento de cuerpo rígido, que no todos los sistemas poseen, sino solamente los sistemas que no presentan restricción en su movimiento o que, en palabras más coloquiales, no están, entre comillas, anclados a tierra, decíamos, ¿cierto? Y además dijimos que ese era el caso de toda máquina rotatoria, puesto que de lo contrario no podría rotar libremente. Sistema, entonces, este es un movimiento esperado para cualquier sistema que no posea restricción de movimiento, como por ejemplo las máquinas, u otros sistemas, ¿cierto? No exclusivos de ellos. Y este movimiento de cuerpo rígido tiene su nombre en base a que hay una posibilidad de movimiento en que no hay deformación de sus elementos elásticos. De ahí el nombre de cuerpo rígido, como si todo fuera un solo cuerpo, es decir, los elementos que los unen fueran rígidos. Y ahí, la frecuencia natural asociada a ese modo de cuerpo rígido es 0. Y decíamos, eso no está escrito aquí, sí, pero decía yo que el modo de cuerpo rígido que se le llama el modo 1,1 típicamente, había que tener cuidado en el caso que existieran cambios de velocidad de rotación, como por ejemplo en el caso de una transmisión por correas. Ahí tenemos cambios de velocidad de rotación y claramente no es 1,1, sino que el modo, si esto rota una cantidad 1, esto va a rotar una cantidad que depende eh, de la razón de transmisión. Y por último, y ahí es donde habíamos finalizado, en el método modal. En el método modal no habíamos desarrollado completamente el método, eso es lo que vamos a hacer hoy día, sino que lo había yo presentado y algo que les decía yo que era relevante era entender la explicación conceptual del método. ¿Ya? Eso es clave porque el resto es matemática, es álgebra, ¿ya? Pero entender por qué estamos haciendo, cuál es el sentido de utilizar esa álgebra. ¿Ya? Esa es la explicación conceptual, le llamé yo. Entonces, brevemente, estas son las láminas con las que habíamos finalizado anteriormente. Perdón, estoy un poco resfriado. El método modal, entonces, permite obtener la respuesta estacionaria y o transiente. ¿Ya? El método directo, solamente la respuesta estacionaria y, además, cuando la excitación es armónica simple. El método modal no es que permita solamente obtener la respuesta total o solamente la respuesta transiente, sino que va a depender, y ustedes lo van a ver claramente un rato más, cómo yo desee plantear la solución. ¿Ya? Entonces yo puedo tener la respuesta estacionaria y o transiente ante una excitación cualquiera. Entonces, si vemos estas dos definiciones que están acá, nos damos cuenta inmediatamente que el método modal engloba al método directo, es decir, la respuesta estacionaria ante una excitación armónica simple, también es parte de una excitación cualquiera, entonces el método modal es mucho más general. Sin embargo, es una herramienta sobredimensionada cuando lo que nos interesa es solo la respuesta estacionaria ante una excitación, armónica simple. Por eso esto lo vamos a preferir siempre que sea posible aplicarlo, y es lo correcto hacerlo. Es una herramienta apropiada para esa condición.
El método modal lo vamos a usar cuando no podamos usar el método directo. En un sistema de n grado de libertad en general tenemos las ecuaciones, decíamos, acopladas. Esto significa que el movimiento de un grado de libertad influye en el movimiento del otro grado de libertad. Y eso se manifiesta en estos términos que están aquí. ¿Ya? Entonces aquí vemos que un movimiento x2 a causa de ese término influye en el movimiento de x1 y viceversa con este otro término que está acá. Ahí se habla de que esas ecuaciones son ecuaciones de movimiento que están acopladas. Ambas coordenadas aparecen en cada ecuación del movimiento. No hay una ecuación de movimiento que posea solo los términos asociados a un grado de libertad, sino que en el caso general están todos los grados de libertad en todas las ecuaciones de movimiento. O a lo mejor en alguna falta un grado de libertad, pero participan en general todos de forma mezclada. Están acopladas las ecuaciones. Un cambio en x1 produzca un cambio en x2 y viceversa. Eso físicamente significa ese acople. El método modal entonces consiste en una transformación matemática, nada más que eso, una transformación matemática. Esa es la herramienta, pero que tiene una gracia, y esa gracia es que luego de aplicar esa transformación tenemos las ecuaciones desacopladas, las mismas ecuaciones transformadas, pero con la gracia de que luego de esta transformación no son dependientes, quedan desacopladas. ¿Okay? No tenemos este efecto que acabo de señalar en la lámina anterior. Esto se hace realizando una transformación que permite expresar las ecuaciones en términos de unas coordenadas auxiliares. La transformación nos lleva a estas coordenadas auxiliares que se llaman las coordenadas principales y que denotamos con la letra Q. Estas coordenadas Q no tienen interpretación física, no es un desplazamiento físico, sino que es simplemente una herramienta matemática donde las ecuaciones ahora expresadas en términos de los Q están desacopladas y son fáciles de resolver, son independientes. Fáciles de resolver, pero sin interpretación física. ¿Ok? Luego se resuelven esas ecuaciones. Como están desacopladas, tenemos sistemas de un grado de libertad. Pasamos de una matriz de n ecuaciones de movimiento acopladas, acopladas bien digo, a n ecuaciones desacopladas, n sistemas de un grado de libertad. Lo resolvemos sin ningún problema para cualquier tipo de excitación. Lamentablemente esos Q sub i no significan físicamente nada, pero con el paso de realizar la transformación inversa, volvemos entonces, una vez que están resueltas, volvemos a las coordenadas que sí tienen interpretación física. En el fondo lo llevamos a este nuevo mundo de las coordenadas principales Q sub i, que tienen la gracia de estar desacopladas, fácil de resolver, y volvemos a las coordenadas en donde estaba acoplado, pero ya con las resoluciones, con las respuestas. Este era más o menos el esquemita que había hecho yo en la clase anterior. O sea, no es más o menos, sino que exactamente el mismo porque lo copié. Tenemos entonces físicamente un sistema de n grados de libertad donde estas ecuaciones están acopladas. Notar que pueden o no tener condiciones iniciales, como pueden o no tener excitaciones. Esto no lo podemos resolver justamente por el hecho de estar acoplado. Pero realizando la transformación, ahí está indicado que esa transformación se hace mediante la matriz modal, y de ahí el nombre del método, ¿cierto? Lo que hacemos es transformar este sistema único de n grados de libertad en n sistemas de un grado de libertad. Desacoplado. El hecho de que esté desacoplado nos permite entonces entender esto como n sistemas de un grado de libertad, pero en unas coordenadas que no tienen interpretación física. Sin embargo, podemos entender esto como un modelo, donde hay un término gamma que corresponde a la rigidez, un término phi que corresponde al amortiguamiento y una excitación P que corresponde, un término P que corresponde a la excitación y un término mu que corresponde a la masa, aunque no son masas propiamente tal.
¿ya? Físicamente no tienen interpretación física, pero ocupan esos lugares en las ecuaciones del movimiento. Luego, este sistema que está acá va a tener la forma mu, por ejemplo, pero también cualquier otro, mu 1,1 por Q1 punto punto más phi 1,1 por Q1 punto más gamma 1,1 por Q1 igual a P1. Y esto lo podemos resolver para todo el gran capítulo primer capítulo que tuvimos en el curso. Para cualquier P con cualquier condición inicial, Q sub 0, 1, 0, perdón, y Q sub 1, 0 punto, no hay ningún problema. Podemos resolver eso. Entonces, luego que tenemos los Q sub i resueltos a través de la transformación inversa ahora hacia el otro lado, llevamos los resultados a los X sub i. Es decir, a partir de los Q sub 1, 2, 3, etcétera, que ya resolvimos para cada uno de estos problemas de un grado de libertad, con ellos obtenemos X1, X2, etcétera. Cada uno va a ser función de Q1, de Q2, etcétera. Q1, Q2, por supuesto que de forma distinta, pero función de las mismas variables. Esa es la idea principal. Esto es lo que vamos a desarrollar hoy día. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, aquí es donde habíamos... Sí, diga. Que no entendí eso de la transformada, Sí, como tener los Q sub y cómo lo paso a X, no lo caché, eso no, eso es lo no lo que... No, entendí. eso lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Ya? Ahora Ay, lo que me interesa es que quede claro el concepto, porque uno ahora se mete en álgebra, pero no quiero que nos metamos en eso sin tener esta película bien clara. Ahora vamos a ver los detalles de qué es la matriz modal, cómo hago esa transformación, cómo hago la transformación inversa, pues eso lo vamos a ver ahora. Ok, conceptualmente entonces estamos, ok, entonces partamos con el desarrollo. Eh, Esta posibilidad de que las ecuaciones que están acopladas queden desacopladas tienen su fundamento en una propiedad de ortogonalidad de las matrices, ya sea M, K o C, eh, con respecto a los modos de vibrar. ¿Qué significa eso? Significa que para un I y J, ¿cierto? Que son los grados de libertad, o los modos, más bien, perdón, los modos de vibrar. Entonces, si yo considero un modo X sub I traspuesto, lo multiplico por M y lo multiplico por otro modo, ¿ya? Con I y J, no son iguales, son distintos. Entonces, si yo hago esto para la matriz M, el valor que voy a obtener es siempre 0. Y el origen de eso es porque los modos son ortogonales entre sí con respecto a las matrices de masa, lo mismo para la matriz de rigidez. ¿Ok? Siempre va a dar eso 0. Y la razón de eso es que esas matrices son ortogonales con respecto a los modos. Sin embargo, cuando yo hago esto para el mismo modo, esto es x sub i traspuesta y m y luego x sub i, ese valor no da 0. Y a ese valor se le denominan las masas modales. Notar que esto lo hago para I, para J, etc. Para cada, digamos, modo de vibrar que tenga el sistema. Si tiene dos modos, porque es de 2 grados de libertad, entonces tengo solamente 1 y 2. Si tiene 3, 1, 2, 3 y así. Y lo mismo con respecto a la matriz de rigidez. Estos términos son los únicos no nulos para la multiplicación de las matrices de masa con respecto a los modos de vibrar. El nombre que reciben es de masa y rigidez modal, respectivamente, esos valores. Notar aquí que el valor que yo obtenga aquí, el valor numérico, el número que ahí aparezca, va a depender de la normalización que yo haya utilizado para el modo de vibrar. Recuerden ustedes que la normalización típica es un 1 y no me acuerdo qué valor era, 0,618, me parece que era 1, ¿verdad? Pero esta es una normalización arbitraria en que nosotros quisimos que ahí aparezca un 1.
Había otra normalización que era que la norma del vector fuera 1, por ejemplo. Da lo mismo, yo puedo usar la normalización que quiera, pero debo ser consistente obviamente aquí y acá. Si yo uso una u otra normalización, el valor numérico que voy a obtener aquí va a ser distinto. ¿Ok? Sin embargo, cuando hagamos la transformación inversa, vamos a ver al tiro que la transformación se hace con estos modos de vibrar, justamente por esta razón, que algunos valores dan 0 y solo algunos dan 1, distinto de 0, perdón. Como yo después voy a hacer la transformación inversa con estos mismos modos de vibrar, esto resulta ser independiente de la normalización. Es decir, este valor va a dar distinto dependiendo de la normalización que yo use. Pero como luego voy a hacer la destransformación con estos mismos modos de vibrar, entonces se va a anular ese efecto. ¿Ok? El valor entonces sí va a depender, pero después al deshacer el efecto con la transformación inversa, queda como inmune a la normalización. Bueno, estas relaciones que se basan en esta propiedad de ortogonalidad son las que permiten desacoplar las ecuaciones del movimiento. Lo que nosotros entonces necesitamos hacer es calcular todas las masas y rigideces modales, que lo podemos hacer tal como está aquí, pero para hacerlo más rápido se realiza todo en forma matricial. Para eso definimos la matriz modal que denotamos con la letra M. Y esa matriz modal es una matriz que simplemente tiene como columnas los modos de vibrar. El modo 1, el modo 2, etcétera. El modo N. Como columnas. Anotémoslo aquí, es una matriz entonces. Sí, perdón. Es una matriz formada por los modos. Matriz formada por los modos de vibrar ordenados como columnas. Esta es la famosa matriz modal y es la que nos va a permitir realizar esa transformación. Así entonces se tienen las siguientes transformaciones. Lo hacemos con la matriz modal para hacer todos esos cálculos de las masas modales y las rigideces modales al mismo tiempo y no hacerlo por cada modo. ¿Okay? Entonces, la matriz de masa modal, matriz de masa modal, matriz de masa modal, corresponderá a la matriz, le puse M allá arriba, no sé por qué razón, que estaba pensando, la matriz modal es X, no M, discúlpeme. La matriz de masa modal, entonces la calculamos con la matriz modal traspuesta por la matriz de masa del sistema. Voy a volver un poco atrás. La matriz de masa del sistema es esta matriz de las ecuaciones acopladas y por la matriz modal no traspuesta. Debido a la propiedad de ortogonalidad que les acabo de mencionar, esta va a ser una matriz diagonal. Solamente va a tener valores no nulos en la diagonal. Mu U1, mu 2, etcétera, mu NN. Todos los demás valores van a ser 0. Puro 0. Esta es una matriz diagonal. De forma similar, tenemos la matriz de rigidez modal. La matriz de rigidez modal se denota con la letra gamma y esto es X traspuesta por la matriz K por la matriz X. Y esta también es una matriz diagonal, gamma 1, 1, gamma 2, 2, etcétera, gamma N, N. 0, 0.
diagonal. Las otras transformaciones son con la misma matriz modal, son para las coordenadas X y Q. La relación que tenemos ahí es que las coordenadas X de t se relacionan con las coordenadas Q a través de la matriz modal. Y por último, el vector de fuerzas P se relaciona con el vector de fuerzas F, y aquí no equivocarse, con un X transpuesta. Esto es F de t. ¿Ya? Este es el único que lleva traspuesta en la transformación. Ya no equivocarse con eso. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros lo que tenemos en la ecuación del movimiento, tenemos el vector de los grados de libertad X. Necesitamos y podemos calcular, eso ya lo hemos visto anteriormente, la matriz modal. Eso es un paso previo. Para aplicar el método modal necesitamos la matriz modal, evidentemente. Entonces, teniendo la matriz modal, tenemos nuestro vector X, tenemos nuestro vector de fuerzas, tenemos nuestra matriz de masa, tenemos nuestra matriz de rigidez, y con estas transformaciones entonces lo que vamos a tener ahora es el sistema escrito en esta nueva, en estas nuevas variables, en términos de estas nuevas variables, en términos de ahora de la matriz de masa modal, la matriz de rigidez modal, las coordenadas principales y el vector de excitación en las coordenadas principales. Es decir, transformado entonces el sistema, nos queda escrito de esta manera. Mu, que es la matriz modal diagonal, de masas modales, que es diagonal, Q punto punto más gamma, que también es diagonal, por Q es igual a P. Como mu y gamma son diagonales, entonces estas ecuaciones están desacopladas. Y como tales, representan el movimiento, cada fila de estas ecuaciones representa el movimiento de un sistema de un grado de libertad. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Sí, es brutal. Desacopladas usted mencionó, solo para recordar, era cuando la matriz no tenía valores en ciertos recuadros, ¿verdad? Que era solo la diagonal, ¿no? Solo las diagonales, estas diagonales. Solo estos términos son no nulos. Ok. Eso tanto para la matriz de masa como para la matriz de rigidez modal. Y eso va a ser así, producto de esta propiedad de ortogonalidad. ¿Sí? Al transformar la matriz de masa, que no es diagonal, al transformarla con los modos de vibrar, con la matriz modal, siempre nos va a resultar una matriz diagonal. Y lo mismo para la rigidez. Entonces, dado que eso es así, se garantiza entonces que con esta transformación vamos a tener solamente términos no nulos en la diagonal principal. Y eso tiene como consecuencia que el set de ecuaciones que nos quedan ahora están desacopladas. Es decir, son independientes los movimientos, entre comillas, para las coordenadas Q, porque físicamente no representan movimientos, son variables Q nada más. Pero con la gran gracia de estar desacopladas. Eso es lo que está escrito acá. Entonces, como las matrices mu y gamma son diagonales, eso en base a lo anterior, a lo de la lámina anterior, entonces para cada grado de libertad I se tiene una ecuación de esta forma. Recordar que la matriz mu, ¿cierto? Voy a volver atrás, tiene su primer elemento es mu 1, 1. El primer elemento de la matriz gamma es gamma 1, 1. Y el primer elemento de P será P sub 1. P sub 2, etcétera, P sub n. ¿Verdad? Entonces, la primera ecuación es esta, o la ecuación I va a quedar representada de esta forma. Solo depende de Q sub I como variable. No están metidos los otros grados de libertad. Entonces, esta ecuación, que además tendrá condiciones iniciales Q sub I 0
y Q sub I 0 punto. Cualquiera de estas ecuaciones representa un sistema de un grado de libertad, donde esto es mu I, esto es gamma I, esta excitación es P sub I, y el grado de libertad es Q sub I. Y esto no tenemos ningún problema en resolverlo para cualquier P sub I de T. Estas condiciones iniciales, y aquí voy a hacer un asterisco para que no se olviden, no son las condiciones iniciales X0 y X0 punto. Son las condiciones iniciales transformadas también. Es decir, las obtengo a partir de la relación que existía entre X y Q. Y esa relación está dada por la matriz modal. Yo tengo estas condiciones iniciales reales, físicas, pero aquí necesito las condiciones iniciales transformadas. ¿Y cómo las obtengo? Con estas relaciones. Entonces, aquí está completamente definido los I problemas, ¿cierto?, del sistema de n grado de libertad, pero son independientes. Puedo entonces resolverlo. Notar, ahí dice ahí, que corresponde a la ecuación del movimiento de un sistema de 1 grado de libertad. Podemos resolver para cualquier excitación. Esa es la gran gracia del método modal. Bueno, eso es todo. Ahora lo que resta es hacer ejercicios, o más bien ejemplos para distintos casos y sacar conclusiones, analizarlo. Entonces, hagamos este ejemplo para las vibraciones libres. Aquí tenemos un sistema que ya hemos estudiado previamente, X1 y X2, no sé por qué nunca se ven ahí bien las flechas, pero ahí están. Vibraciones libres, por ende no hay ninguna excitación. Y queremos determinar cuánto vale X1 y X2 de T cuando tenemos condiciones iniciales no nulas y son las que aquí se muestran. Si ustedes se fijan, en realidad son no nulas solamente una de ellas para el desplazamiento, todo el resto velocidades nulas y el desplazamiento de X2 es nulo. Aquí no podemos usar el método directo porque no tenemos una excitación armónica. Entonces, esto no tenemos alternativa más que resolverlo a partir del método modal. La ecuación del movimiento de este sistema ya la hemos obtenido en clases anteriores. Lo voy a anotar. La ecuación del movimiento es la siguiente. M00M X1 punto punto X2 punto punto más te da 2K menos K menos K X1 X2 y como son vibraciones libres esto da 0 y 0. Notar que estas están acopladas. Son ecuaciones acopladas. Entonces, el primer paso para aplicar el método modal, el paso 1 es obtener, paso 1, obtener la matriz modal. La matriz modal requiere obtener los modos de vibrar y eso es algo que ya hemos realizado con anterioridad justamente para este sistema. Entonces, en realidad, el paso 1 ya lo sabemos hacer y lo hicimos justamente para este sistema. Entonces, recordándonos nada más, esto implica resolver el determinante de mr cuadrado más k igual a 0. Más k, perdón, igual a 0. Ya lo hicimos, como les digo, así que no lo vamos a volver a hacer. Habíamos obtenido entonces que el X1, el modo 1 era 1 y 1,618. Eso está asociado al omega 1, 0,618 raíz de k partido por m. Y el X2
era 1 y menos 0,618. Y eso está asociado al omega 2, 1,618. Este es un resultado previo, por eso si no lo tenemos, si nos enfrentamos a un sistema nuevo, esto tenemos que hacerlo, y para eso lo hacíamos con el determinante mr cuadrado más k, lo pueden revisar en clase anterior. Entonces luego, a partir de los modos de vibrar, planteamos la matriz modal. Y eso lo hacemos ordenando entonces los modos como columnas. Primer modo, 1, 1.618 y el otro es 1 y menos 0.618. Esta es la matriz modal. Con ella entonces vamos a realizar las transformaciones, que es lo que corresponde hacer en el paso número 2. Paso 2. Transformaciones. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es ir de X, del mundo de las variables físicas X, al mundo de las variables auxiliares o coordenadas principales en su nombre Q. Para eso, primero vamos a obtener la matriz modal, de masas modales, perdón. X traspuesta, recuerden que eran las filas como columnas y así, o sea, todas las filas como columnas se cambian, ¿verdad? X, M y X, traspuesta, M y X. La matriz modal entonces, la voy a anotar acá arriba, la matriz modal, la que escribimos recién en la lámina anterior, era 1 y 1,618 y 1 y menos 0.618. Entonces, esa matriz traspuesta es 1, 1.618, 1 menos 0.618. Esto por la matriz M, que era M00M. Esto lo saqué de acá, la ecuación del movimiento. Y por la matriz modal tal cual, 1, 1.618, 1 menos 0.618. Eso nos va a dar una matriz diagonal. En este caso da 3,618, 0, 0 y 1,382 por M. El M lo dejamos afuera. Según lo señalado, no es sorpresa y debe ser así que esta matriz nos dé diagonal. Si no nos da diagonal, quiere decir que algún error hay. Gamma, de la misma manera entonces, X traspuesta por ahora la matriz K por la matriz modal. Esto es 1, 1,618, 1 menos 0,618 y la matriz K era 2K menos K menos K, K. Matriz modal 1, 1,618, 1 menos 0,618. Multiplicamos y eso da 1,382, 0, 0, 3,618 por K. Nos falta, piensen en la ecuación del movimiento en las coordenadas principales, nos faltan todavía algunos términos. En particular nos falta la excitación, P. P es X traspuesta por el vector de fuerzas. En este caso, como son vibraciones libres, el vector de fuerzas es nulo. Anotémoslo de todas maneras. Esto va a ser 1, 1, 6, 18, 1 menos 0, 6, 18. En este caso, por 0. Y eso nos da 0. Y por último nos faltan las condiciones iniciales. La relación entonces que tenemos es que X es igual a X por Q. De aquí tenemos entonces, en nuestro caso tenemos solo una condición inicial no nula,
para el desplazamiento. Es decir, x1, 0, 0 debe ser igual a x, que es 1, 1, 6, 18, 1 menos 0, 6, 18, por q1, 0, q2, 0. De aquí podemos despejar los q1, 0 y q2, 0. q1, 0, q2, 0. En este caso yo lo hice previamente. Eso da 0,276. Y el otro da 0,724. Esas son las condiciones iniciales en términos de Q. Y luego lo mismo es válido para la velocidad. Q punto. En este caso lo que teníamos era que las velocidades X punto eran 0 para los dos. Entonces esto es 1, 1, 6, 18. 1 menos 0, 6, 18. Por ahora Q1, 0 punto y Q2, 0 punto. Y eso evidentemente nos va a dar como resultado que el Q1 0 punto y Q2 0 punto son ambos 0. Entonces, con todo lo anterior, con la matriz de masa modal, la matriz de rigidez modal, las excitaciones y las condiciones iniciales, ya tenemos completamente transformado nuestro sistema. Escribámoslo como nos queda. La transformación entonces nos da lugar ahora a las ecuaciones en términos de Q. 3,618, 0, 0, 1, 382 por Q1 punto punto, Q2 punto punto, más K, este era 1,382, 0, 0 y 3,618. Esto por Q1, Q2. Y eso es igual a 0, 0. Y con las condiciones iniciales, CI, Q1, 0 es 0, 276, X1, 0, Q2, 0, 0, 724, X1, 0, y Q1, 0 punto es igual a Q2, 0 punto es igual a 0. Completamente definido entonces ahora nuestro sistema y con la gracia de ser diagonal, es decir, estas ecuaciones están, y ustedes lo pueden ver ahí, desacopladas. Aquí lo voy a poner con otro color. Hay una posibilidad de comparar. De comprobar más bien. Porque si bien las coordenadas Q no tienen interpretación física, las frecuencias naturales son independientes de las coordenadas. Omega 1, lo podemos calcular acá, es la raíz de gamma 1, 1 dividido en mu 1, 1. En este caso en particular va a ser igual a 1,382 K dividido en 3,618 M. Eso da 0,618 raíz de K partido por M, que es lo mismo que teníamos inicialmente. Voy a volver acá. ¿Okay? Lo mismo pueden comprobar ustedes con el omega 2. Eso sirve para comprobar que no haya cometido yo algún error matemático en mi transformación. Las frecuencias naturales deben ser las mismas, independiente de las coordenadas X o Q. No es necesario hacer eso, simplemente es una pausa que uno puede hacer para ver si es que hay un error antes de continuar. Paso 3. Como pueden ver ustedes acá tenemos dos sistemas de un grado de libertad en estas ecuaciones. Resolver. El paso siguiente es resolver para cada uno de los dos sistemas, en este caso, de un grado de libertad. Entonces, para el sistema formado por la ecuación 1, tenemos 3,618 m
Q1 punto punto más 1.382K Q1 es igual a 0 con las condiciones iniciales Q1 0, 0.276 X1 0 y Q1 0 punto igual a 0. Esto lo podemos resolver sin problema. Q1 de t entonces será igual a seno de omega 1 t más b coseno de omega 1 t, donde omega 1 es la misma que acabamos de calcular acá arriba. De las condiciones iniciales se puede verificar rápidamente que b es igual a Q1 0 y que a es igual a 0. Con eso entonces tenemos que Q1 de t es igual a 0,276 x1 0 por el coseno de omega 1 t. Ese es Q sub 1. Ecuación 2, 1,382 Q2 punto punto más 3,618 K por Q2 es igual a 0 con las condiciones iniciales Q2 0, 0.724x10 y Q2 0 punto igual a 0. De la misma forma anterior, ¿cierto? Q2 0, perdón, Q2 de t, Q2 de t da 0,724x10 por el coseno ahora de omega 2t. Omega 2t. Entonces tenemos ya casi todo listo porque si bien tenemos la solución de las ecuaciones del movimiento, las tenemos en unas coordenadas que no tienen interpretación física. Por eso nos falta el paso 4, que corresponde al paso final, y es el cambio de variables. Es decir, ir de las coordenadas Q a las coordenadas X, que son las que necesitamos. Y eso lo hacemos con la relación entre las dos, que es a través de la matriz modal. Es decir, esto, en nuestro caso particular, esto es x1 de t, x2 de t. La matriz modal era 1, 1, 6, 18 y 1 menos 0.618. Y eso por Q1 y Q2. Q1 de t, Q2 de t. Donde Q1 y Q2 son los que acabamos de encontrar en el paso anterior. Luego, aquí podemos ver entonces que x1 de t corresponde a Q1 de t más Q2 de t. Es decir, como lo habíamos encontrado en el paso anterior, a 0,276 x10 por el coseno de omega 1t más Q2. Y Q2 era 0,724. 0,724 x10 por el coseno de omega 2 de t. De manera similar, x2 de t corresponde a 1,618 q1 de t menos 0.618 por q2 de t. Eso da, aquí lo tengo calculado, 0,447 7 x10 omega 1 de t menos 0,447 también x10 por el coseno de omega 2 de t.
Esas son las respuestas entonces que andamos buscando, los x1 de t en las vibraciones libres generadas cuando las condiciones iniciales dadas al sistema son las que comenzamos viendo en el ejercicio. Aquí se puede ver algo, miremos la respuesta y veamos qué es lo que aparece. En un sistema de 1 grado de libertad, si yo doy una condición inicial al grado de libertad único, en un sistema de 1 grado de libertad, ¿con qué frecuencia vibra ese grado de libertad? En vibraciones libres. Yo tengo un sistema de 1 grado de libertad, le doy un desplazamiento inicial y lo suelto. ¿Con qué frecuencia vibra? Su frecuencia natural. Su frecuencia natural. Si ahora tenemos un sistema de n grados de libertad y yo le doy un desplazamiento inicial a alguno de esos grados de libertad, algunos, si ustedes quieren, ¿con qué frecuencia esperarían ustedes que vibre? Ahora ya no tengo una frecuencia natural, esa es la diferencia, ¿verdad? En el caso de un grado de libertad es directo. Bueno, va a vibrar en vibraciones libres a su frecuencia natural. ¿Cómo es entonces cuando yo tengo n grados de libertad? Aquí lo estamos viendo. El sistema no vibra con una frecuencia natural ni la otra, sino que vibra con las dos. Es decir, en el caso general va a vibrar con todas las frecuencias naturales. Fíjense que la perturbación inicial fue dada solamente en la masa 1, en la de la izquierda. El otro desplazamiento fue 0. No obstante, el sistema vibra con sus dos frecuencias naturales. Y, ¿Ok? ¿Sí? y cada objeto se mueve a su frecuencia natural. No, cada objeto, x1 es un objeto y x2 es el otro, cada uno se mueve con las dos frecuencias naturales. Aquí lo estamos viendo. x1 tiene un término a omega 1t y un término a omega 2t. No es que el objeto 1 se esté moviendo a la frecuencia natural 1 y el 2 a la frecuencia natural 2. No, los dos se están moviendo con amplitudes distintas y con fases incluso distintas, pero los dos con las dos frecuencias naturales que tiene este sistema. ¿Ok? Entonces, en el caso general, así como en un sistema de 1 grado de libertad, si yo doy un desplazamiento inicial, él va a vibrar a la frecuencia natural. En un sistema de n grado de libertad, en el caso general, yo doy cualquier desplazamiento o combinación de desplazamiento inicial y lo suelto, cada grado de libertad va a vibrar con una combinación de todas sus frecuencias naturales. Eso es lo que estamos viendo aquí. Esa combinación está ponderada, eso lo vemos ahí, ¿eh? Aquí estamos viendo que efectivamente vibra con una combinación de las dos frecuencias naturales. Como cada frecuencia natural está asociada a un modo de vibrar, entonces este sistema vibra con una combinación de sus modos de vibrar. Cuando el sistema vibra a omega 1, lo hace en la proporción dada por el modo 1. Cuando el sistema vibra a omega 2, lo hace con la proporción dada por el modo 2. Si aquí está vibrando con los dos, entonces hay una combinación del modo 1 y el modo 2. Y una puede estar más ponderada que otra, es decir, puede ser preponderante una sobre otra, pero en el caso general, como aquí, es una combinación ponderada. Entonces el sistema vibra con una combinación ponderada de sus dos modos de vibrar. Y esa ponderación, cuál más, cuál menos, depende de la deformación inicial. Déjenme mostrárselo aquí matemáticamente. Nosotros tenemos aquí x1 y x2
1, 1.618, 1 menos 0.618. ¿Dónde está esa ponderación? Eso es lo que quiero que veamos acá. Esto es por Q1 y por Q2. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Reemplacemos los Q1 y Q2. 1, 1, 6, 18, 1 menos 0,618. Y el Q1 en este caso nos había dado 0,276 x10 por el coseno de omega 1t. Y el Q2 nos había dado 0,724 x10 por el coseno de omega 2t. Voy a meter estos términos 0,276 y 0,724 x10 hacia allá, para dejar los cosenos de omega 1 y omega 2 solos. Esto entonces lo podemos escribir de la siguiente manera. 0,276 x10 por 1, pongámosle por 1, y acá 0,724 x10 por 1, y abajo nos va a quedar 0,276 x10 por 1,618, y abajo nos va a quedar 0,724 x10 por menos 0,618. Esto por coseno de omega 1t y por el coseno de omega 2t. Simplemente pasé esas constantes hacia la matriz cuadrada. Aquí tenemos el modo. Ustedes lo pueden ver ahí claramente. Esto lo podemos escribir entonces de la siguiente forma. Estos términos que están aquí son iguales. Entonces esto lo podemos decir 0,276 x10 por el primer modo. Y acá 0,724 x10 por el segundo modo. Por el coseno de omega 1t, por el coseno de omega 2t. Aquí se ve claramente entonces que no olvidar que esto es x1 y x2. Aquí se ve claramente que x1 y x2 son combinaciones ponderadas de los modos de vibrar, donde el primer modo es a omega 1 y el segundo modo es a omega 2. Y además se ve que esa combinación ponderada está ponderada por estos factores que están aquí. Y esos factores dependen de x1, 0, de las condiciones iniciales. Estos son, entonces, anotémoslo aquí, los factores de ponderación de cada modo. Entonces, el sistema va a vibrar con una combinación ponderada, ahí lo estamos viendo matemáticamente, de los modos de vibrar. Y esa ponderación, esos factores de ponderación, dependen de la condición inicial, de la deformación inicial en particular que se haya dado. Esto lo podemos ver gráficamente de la siguiente forma. El modo 1 correspondía a 1 y 1,618. Aquí está dibujado. El modo 2 era 1 y menos 0,618. Por eso está para el otro lado. La deformación inicial agrega estos factores de ponderación. 0,276 x10, 0,724 x10. Multiplicamos ese modo por este factor de ponderación y nos queda ponderado, evidentemente. 0,276 x10 y 0,446 x10. Y lo mismo con el otro. Si nosotros sumamos esos dos, obtenemos la deformación inicial. Era x10 y la otra era nula. Fíjense cómo esa se anula con la otra porque son iguales pero en sentidos opuestos. La deformación inicial define los factores de ponderación de cada modo de vibrar. ¿Cuál modo entonces va a ser el que más participa en la respuesta en las vibraciones libres? Evidentemente
el que más se parezca a la deformación inicial. ¿Ya? Si nosotros, ¿qué hubiera pasado, creen ustedes? Si hubiéramos dado una deformación inicial exactamente igual al modo 1, ¿qué creen ustedes que habría pasado? ¿Cómo habrían sido esos factores de ponderación para los modos 1 y 2? Repito la pregunta. Si hubiéramos dado una deformación inicial en la misma proporción exacta del modo 1, ¿cómo habrían sido los factores de ponderación? Mayores. Mayores no me dice nada. Factores de ponderaciones porcentuales. Fíjense que esto 0,276 y 0,724 da 1. ¿Sí? Por un 27,6% del modo 1 en este caso y un 72,4% del modo 2. Pero la pregunta es, si yo hubiera dado una deformación inicial exactamente igual al modo 1, ¿cómo habrían sido esos factores de ponderación en términos porcentuales? ¿Alguien? O sea, yo creo que va a ser mayor que 0,3, pero no sé cuánto más. Ok, ¿por qué crees que va a ser mayor que 0,3 o 0,276? Em, por los gráficos que tiene abajo, los de la suma, ¿Ya? el X01 va a Ujú. ser mayor, po. Entonces cuando sea el Pero la número, pregunta, quizás la pregunta no está bien entendida. Mi pregunta es la siguiente. Si yo, en vez de dar esta, olvídense de esta deformación inicial. Ya vimos que con esta deformación inicial se tienen estos factores de ponderación. Y esos factores de ponderación determinan la participación de los modos. ¿Ok? De modo tal que si yo pondero los modos de vibrar por estos factores, se tiene la deformación inicial dada. Mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dado una deformación inicial en la misma proporción del modo 1? Es decir, que esto haya sido x10 y que el x20 haya sido 1,618 x10. ¿Cómo debieran ser los factores de ponderación de estos modos para lograr esta igualdad? Esa es mi pregunta. Serían 1 y 0. 1 y 0. Claro, porque como es en la misma proporción, yo solamente necesito ponderar con el 100% el modo 1 para lograr esa deformación inicial y con 0% el modo 2. En consecuencia, si ese fuera el caso, ese sistema solamente vibraría con omega 1, porque el modo 2 tendría una ponderación 0. Correcto. Y lo mismo es válido si es que evidentemente si yo diera una condición inicial exactamente igual al modo 2, pasaría lo contrario. En el caso general, como en el ejemplo que desarrollamos, dimos una deformación inicial cualquiera. Y esa deformación inicial cualquiera requiere la participación de los dos modos, de los n modos si lo extrapolamos a los n grados de libertad. Pero bajo determinadas circunstancias, si la deformación inicial es igual a un modo, entonces el sistema va a vibrar solo con ese modo exclusivamente. El otro o los otros modos no participan. Bien, costó pero salió. Estas condiciones iniciales se denominan condiciones iniciales apropiadas y permiten verificar experimentalmente los modos. Es decir, si yo llego por cálculo que un sistema tiene tal modo de vibrar 1, entonces yo puedo verificar eso dando esa deformación inicial en esa proporción y soltándolo, y viendo si efectivamente vibra con una única frecuencia natural o aparecen más frecuencias naturales.
Si yo doy una condición inicial que fuera muy cercana al modo 1, por ejemplo, pongámosle aquí y aquí muy cercana, pero no exacta, entonces la ponderación va a ser, no sé, pues un 98% del modo 1 y un 2% del modo 2, ¿verdad? Entonces hay uno que prepondera. ¿Cuál prepondera? El más parecido a la proporción de las condiciones iniciales. Bien, preguntas. Profe, Diga. ¿puede existir el caso que los dos sean un 50 y 50, por decirlo así? Claro, claro que puede ser. Va a depender, todo depende de la deformación inicial que se dé. Es posible. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Vamos, entonces, raya para la suma. En el caso general vibra con todas las frecuencias naturales con una combinación ponderada de los modos. En casos particulares puede vibrar con un solo modo de vibrar y por ende con una sola frecuencia natural, siempre y cuando la condición inicial sea en la misma proporción de ese modo en particular y esas condiciones iniciales se llaman condiciones iniciales apropiadas. ¿Ok? Pero el caso general es que sea cualquiera el modo, la condición inicial, perdón. Ejemplo 2. Vamos a usar el método modal ahora para resolver un problema de vibraciones forzadas. Y no cualquiera, sino que uno que ya resolvimos por el método directo, que es lo más apropiado, porque esta fuerza que se está aplicando aquí es senoidal o armónica simple. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es una mala idea, dado que hay un método más apropiado que ya lo hicimos incluso para este mismo sistema. Pero lo vamos a hacer de todas maneras como ejercicio y para comprobar que el resultado que da es el mismo. Hagámoslo entonces. Tenemos que, a partir del sistema aquí, observamos, no necesitamos aplicar ningún método para darnos cuenta que el vector f de t corresponde a F0 seno de omega t y 0, ¿verdad? Eso por simple inspección. Tenemos que las condiciones iniciales son ceros, son nulas. Esto lo pueden comprobar ustedes, implica también que el Q sub 0 y que el Q sub 0 punto son también nulos. Son todas las condiciones iniciales nulas en X, implica que también en Q lo son. Luego tenemos la transformación. La matriz de masa y la matriz de rigidez modal es la misma, ¿cierto? Eso no cambia, ya lo tenemos calculado de antes. Lo que sí es distinto es la matriz, perdón, el vector de la excitación, el vector P. Esto dijimos que era X traspuesta por el vector de fuerzas. En nuestro caso, esto es 1, 1, 6, 18, 1, menos 0, 6, 18, y esto por F0 seno de omega t, 0. Eso da F0 seno de omega t y abajo también F0 seno de omega t. Luego nuestra ecuación del movimiento desacoplada, en términos de Q nos va a quedar la matriz mu, ya la teníamos, por Q punto punto, más la matriz gamma por Q, y eso es igual a la matriz P que acabamos de calcular aquí. La voy a escribir F0 seno de omega t, F0 seno de omega t, con condiciones iniciales nulas. Con eso está completamente definido el problema, ¿ya? Y están desacopladas las ecuaciones. Podemos, por ende, anotémoslo aquí, estas ecuaciones están desacopladas. Y al estar desacopladas se pueden resolver fácilmente. La ecuación 1, entonces, nos va a quedar la masa modal. Esta era 3,5
3,618m por Q1 punto punto más 1,382K por Q1, y eso es igual a P1, y P1 era F0 seno de omega t con Q10 igual Q10 punto igual 0. La ecuación 2 nos queda 1,382 m por Q2 punto punto más 3,618 K por Q2 igual a F0 seno de omega t también con Q20 igual Q20 punto igual 0. La solución estacionaria, que es lo que andamos buscando con esta herramienta, aun cuando no sea la más apropiada, ¿cierto? La solución estacionaria es de la forma de Q sub I de t para cualquiera de los dos, porque las ecuaciones son de la misma forma, es de la forma siguiente. Q sub I de t es igual a F0 dividido en gamma I, esto dividido en la raíz de 1 menos omega sobre omega I al cuadrado por seno de omega t menos phi sub I, ¿cierto? Donde ese phi sub I puede tomar valor de 0 grados si omega es menor que omega I, o de 180 grados, perdón, si omega es mayor que omega I. Si omega es igual a omega I, toma 90 grados, pero en ese caso esta amplitud se indetermina, ¿cierto? Queda infinito. Esto que está aquí es equivalente a, esto lo podemos escribir de la siguiente forma también. Podemos decir que esto es Q sub I de t igual F0 sobre gamma I sub I dividido en 1 menos omega sobre omega I al cuadrado por el seno de omega t. Fíjense que hay una diferencia entre lo de arriba y lo de abajo. Hay dos diferencias. Una diferencia es que en el denominador de arriba está la raíz y en el denominador de abajo no está la raíz. Cuidado con eso porque tiende a pensarse que este cuadrado se elimina con la raíz. Y en cierto modo eso es correcto, pero no del todo, porque el hecho que yo saque esa raíz con ese cuadrado, si no soy cuidadoso, yo puedo, y lo escribo tal como está acá, puedo lograr que este denominador sea positivo o negativo. Mientras que si lo elevo al cuadrado y luego le tomo la raíz, eso siempre va a ser positivo. ¿Verdad? Entonces, esto que está acá está parcialmente correcto. Totalmente sí está correcto, porque la otra diferencia es que aquí no va el phi sub i. ¿Por qué? Porque el phi sub i está reemplazado justamente por el signo que tenga esta expresión. 0 es lo mismo que decir que el valor es positivo. 180 es lo mismo que decir que el valor, con valor me refiero a la amplitud, es negativa. En otras palabras, el phi sub i aquí está cambiado por el signo de esa expresión. Entonces, cualquiera de las dos cosas es equivalente, pero tengo que tener conciencia de lo que hice. ¿Ya? Yo no puedo decir, en el fondo, si yo tengo aquí a menos b al cuadrado en raíz, yo no puedo decir que esto es igual a a menos b. Eso matemáticamente es incorrecto. Esto es igual al valor absoluto de a menos b. Entonces, en este caso, sí es correcto porque el phi sub i
lo cambiamos por el signo de esa expresión. Y ahí pasan a ser equivalentes estas dos expresiones. Cuidado con eso, a lo mejor algunos lo han hecho sin tomarle el peso a eso. Lo que sería incorrecto sería decir que esta es tal cual como está acá y además poner el phi sub i acá. Eso sería incorrecto porque estaría dos veces el efecto del signo. Acá y acá. Se anularía. ¿Ok? Voy a borrar lo verde para que podamos continuar. Entonces, en el fondo le dejamos la fase al signo de la expresión que está en el denominador. Bueno, esto lo podemos escribir con rojo, perdón. Lo podemos escribir F0 dividido en, lo voy a ordenar nomás, gamma i por omega i al cuadrado, desarrollando el denominador, dividido en omega i al cuadrado menos omega cuadrado. Y todo esto por el seno de omega t. Notar que si yo lo que quiero es la solución de los Q sub 1 y Q sub 2, basta con esta expresión. ¿ya? El manejo matemático que voy a hacer ahora es simplemente para demostrar que es igual que lo que se obtiene con el método directo. Es para ver la equivalencia nada más. Pero tenemos entonces, omega i al cuadrado es también gamma i sub i dividido en mu i sub i. Entonces, si reemplazamos eso en la expresión anterior, tenemos que Q sub i de t corresponde a F0 dividido en mu i sub i, reemplazando esto acá arriba, ¿cierto? Factor de omega i cuadrado menos omega cuadrado, y todo eso por el seno de omega t. Reemplacemos ahora en cada una de las ecuaciones 1 y 2 que tenemos ahí arriba. Entonces, esta expresión para los casos 1 y 2, para obtener los Q sub 1 y Q sub 2. Si hacemos eso, entonces anotamos aquí reemplazando en las ecuaciones 1 y 2, más bien con los parámetros correspondientes a las ecuaciones 1 y 2, más bien dicho, se obtiene que el Q sub 1 de t es igual a F0 dividido en mu sub 1, que era 3,618, m omega 1 al cuadrado menos omega cuadrado. Y eso por el seno de omega t. Y Q sub 2 de t es F0 dividido en la masa modal, que era 1,382 m omega 2 cuadrado menos omega cuadrado, y eso por el seno de omega t. Estos factores que están acá, a estos que están aquí, le vamos a llamar Q mayúscula 0, 1, y a este que está acá le vamos a llamar Q mayúscula 0, 2. Ahí tenemos los Q sub i. Luego viene el cambio de variables. El cambio de variables, queremos ir de Q a X, ¿cierto? Y eso dijimos que lo hacíamos con esta transformación a partir de la matriz modal. Q. Esto es 1, 1, 6, 18, 1 menos 0, 6, 18. Esto por Q1 y Q2. Aquí tenemos entonces para X1, tenemos que X1 de t es igual a Q1 más Q2, ambos de t. Esto es F0 partido por m, factorizamos F0 partido por m ahí arriba,
paréntesis cuadrado, 1 dividido en 3,618 omega 1 cuadrado menos omega cuadrado. Y el otro nos queda 1 dividido, este es un más, 1,382 omega 2 cuadrado menos omega cuadrado. Y todo eso por el seno de omega t. Esa es la expresión de qx1 de t. Si ustedes revisan esta expresión y la comparan con la que obtuvimos cuando usamos el método directo, van a ver que es distinta. O sea, no es la misma expresión, ¿ya? Hay que trabajarla un poco para poder compararla. Pero aquí, una cosa que tenemos que seguir viendo es que el x1 de t también presenta la participación del modo 1 y la participación del modo 2. También hay una participación el Q1 está asociado al modo 1, acá lo vemos. El Q2 está asociado al modo 2. Sin embargo, la respuesta, como esperaríamos, es a la frecuencia de la excitación, porque es la excitación, es la respuesta estacionaria en este caso. Para obtener el resultado igual al que teníamos anteriormente, tenemos que considerar que omega 1, me refiero al que obtuvimos en el método directo, omega 1 cuadrado en este ejercicio, en este sistema, perdón, era 0,382 K partido por M, y que el omega 2 cuadrado era 2,618 K partido por M. Si reemplazamos esos valores en esta expresión, entonces vamos a obtener que el x1 de t es igual a 1,382 y sumamos omega 2 cuadrado menos omega cuadrado más 3,618 omega 1 cuadrado menos omega cuadrado, y todo esto dividido en 3,618 por 1,382 por omega 1 cuadrado menos omega cuadrado, omega 2 cuadrado menos omega cuadrado. Y todo esto por el F0 partido por M seno de omega t. Si ahora, perdón, reemplazamos los omega 1 y omega 2, ahora reemplazamos más bien. Reemplazando, obtenemos que x1 de t es F0 factor de k menos m omega cuadrado dividido en m cuadrado factor de omega cuadrado menos omega 1 cuadrado y omega cuadrado menos omega 2 cuadrado. Todo eso por seno de omega t. Esta expresión es la misma que obtuvimos idem a lo obtenido por el método directo. Lo que quiere decir que todas las expresiones que habíamos obtenido, en particular esta, también es lo mismo, solo que hay que trabajarlo algebraicamente para que se revele esa equivalencia. En cuanto al x2, de aquí vemos que x2 de t corresponde a 1,618 Q1 menos 0,618 Q2. Nuevamente tenemos la participación de los modos 1 y 2. Trabajando eso entonces para x2 de t, dije 1,618 Q1 menos 0,618 Q2. Trabajando eso, esto es 1,618 dividido en 3,618
omega 1 cuadrado menos omega cuadrado, menos, en este caso es menos, 0,618 dividido en 1,382, omega 2 cuadrado menos omega cuadrado. Todo esto por F0 partido por M por el seno de omega T. Nuevamente, haciendo los reemplazos de los omega 1 y omega 2 y ordenando, se obtiene que x2 de t es F0K y eso dividido en M cuadrado factor de omega 1 cuadrado menos omega cuadrado, omega 2 cuadrado menos omega cuadrado por el seno de omega t, que también es lo mismo que habíamos obtenido para el método directo. Entonces aquí queda más que comprobado que es un camino mucho más largo que el del método directo. Yo ahí los invito a revisar la clase de método directo y ver que en muy pocos pasos obtuvimos esta respuesta. Queda patente entonces el hecho de que la solución por este método es inapropiada. Sin embargo, nos permite no solo comprobarlo, sino que nos permite ver las participaciones de los modos, cosa que no es evidente en el método directo donde obtenemos directamente las expresiones finales. Durante el desarrollo del método modal, entonces, aun cuando es una herramienta sobredimensionada, durante el desarrollo podemos ver que la respuesta estacionaria del sistema está compuesta por la participación ponderada de ambos modos. Lo marqué para el X1 y lo voy a marcar aquí para el X2. Acá está la participación ponderada del modo 1 y acá está la participación ponderada del modo 2. En el caso del X1, esa ponderación era igual para el modo 1 y el modo 2. 1 por Q1, 1 por Q2. Aquí hay factores distintos de 1. Gráficamente, esto es lo que tenemos. En color azul, lo voy a remarcar, o celeste, tenemos la respuesta para el grado de libertad 1. Esto es aquí algo así, por ahí. Ahí va. Esto es X01. Voy a volver atrás. X01 es esto. La amplitud estacionaria de el grado de libertad 1. Superpuesto a eso, ya que lo remarqué, lo voy a borrar para que quede más bonita la figura, pero ya se ve a qué me refiero. Ese es X01. Superpuesto con línea segmentada verde, esta línea que va por acá, eso es Q02. Ahí está. Eso es Q02. La roja es Q01. Voy a volver atrás para que vean que es Q01 y Q02. Acá los marqué. Q01, Q02. Es decir, la respuesta de uno de los dos modos. Q01, modo 1, Q1, Q02, modo 2. Y como pueden ver, la respuesta, tomemos la roja, la del Q01, se acerca muy bien a la respuesta real de X01 en las cercanías del modo 1. Fíjense la coincidencia entre las dos curvas en esa zona. Justamente donde participa de mejor manera el modo 1, a la frecuencia natural 1. De la misma manera, en la zona del modo 2, esto es en la frecuencia natural 2, la coincidencia es ahora muy buena de X01 con Q02. No así con Q01. Q01 participa muy mal en las lejanías de su frecuencia natural. La ponderación de ambos entonces da el X01, pero en las cercanías de uno de los modos de vibrar, aquí podemos decir que el X01 es prácticamente igual al Q01. Aquí podemos decir que el X01 es prácticamente igual al Q02. Y en otras zonas ya no podemos decir lo mismo.
Para el X02 es lo mismo, solo que los factores de ponderación son distintos. Pero también en estas cercanías tenemos que es muy similar a la participación solamente de el modo 1, y en las cercanías de omega 2 la participación es muy cercana exclusivamente a la del modo 2. Notar entonces que cuando el sistema es excitado con una frecuencia cercana a una de las frecuencias naturales, supongamos que el sistema fuera excitado a esta frecuencia aquí, ¿ok? Que el omega fuera a esa frecuencia que está ahí. La respuesta entonces de ese sistema, la respuesta estacionaria, es aproximadamente igual a la participación solamente del modo, en este caso 1, que es el que está en las cercanías. Si este sistema tiene más grados de libertad para acá, estos al estar tan lejos no contribuyen prácticamente nada a la participación, a la respuesta, perdón, estacionaria a la frecuencia omega. Entonces, si yo estoy en una frecuencia por aquí al medio, entonces, y el sistema tiene muchos grados de libertad, entonces yo puedo considerar solamente los dos primeros, porque sé que los que siguen más allá, poca participación tienen acá, poca influencia tienen en la respuesta estacionaria del sistema. Y si estoy muy cerca de un modo, puedo considerar ese sistema como de 1 grado de libertad con ese modo. ¿Va a ser una aproximación? Sí, pero mientras más cerca esté de la frecuencia omega 1, mejor va a ser esa aproximación. Esto no lo podemos ver con el método directo. Esto tenemos que verlo con el método, con el desarrollo del método modal. Es decir, la herramienta método modal es sobredimensionada para, si queremos obtener solo la respuesta, pero en la pasada podemos sacar conclusiones importantes como la que acabamos de ver. Asimismo, en un sistema de n grados de libertad, excitado a una frecuencia omega, su respuesta estará dominada por los 2 o 3 modos cercanos, lo que acabo de decir. ¿Ya? Modos más allá los puedo simplemente despreciar. Me concentro solo en los modos cercanos. Eso es lo que dice en la última observación. De lo anterior se desprende entonces que la respuesta estacionaria de un sistema de n grado de libertad puede ser aproximado, puede ser aproximada la respuesta por un sistema de n menor que n grados de libertad, donde n minúsculas son los modos cercanos a la frecuencia de excitación, nada más. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una consulta. Cuando definió al principio el X1 y el X2 la suma de esos cosenos a diferentes frecuencias, ¿cómo se ve en un gráfico? ¿En qué parte te refieres aquí? Más atrás. Más atrás. Eso, ¿A esto te refieres? sí, o sea, los que están en la 14. Pero creo que este gráfico es mejor ahí, porque el otro, no podemos hacer el otro gráfico, porque el otro gráfico, que es el que vimos recién, es para un omega, y ese omega es la frecuencia de la excitación. No podemos hacer este gráfico acá, porque no hay excitación, son vibraciones libres. Por eso, en este caso, esto no es a omega de la excitación, sino que son los modos de vibrar y la deformación inicial, que es lo que está causando la vibración acá. Es decir, este gráfico no es posible hacerlo porque no hay excitación. No, me refería a los X1 de T cuando era el problema sin fuerza, porque había una suma de cosenos, o sea, una suma de cosenos a W1 y W2. Esto que está acá, claro, esto que está acá. Claro, eso. Eso, la interpretación de eso es que este factor que está aquí es el modo 1 ponderado, y como tal, como es el modo 1, su frecuencia es a la frecuencia natural 1. No se me ocurriría cómo hacer un gráfico con eso, pues simplemente
el modo 1, que está representado de esta forma, este es a omega 1 y este es a omega 2. Y las ponderaciones, cuánto va a vibrar en magnitud el omega 1 y cuánto va a vibrar en magnitud el omega 2, va a depender de la deformación inicial que se tenga. Puede que no te entienda bien la pregunta, pero no se me ocurriría cómo hacer un gráfico distinto de este. Si lo que hay que ver aquí es la participación de los modos en relación a, o cómo esa participación más bien está dada por su relación con la frecuencia, con la deformación inicial. A diferencia de el otro caso donde, fíjate que aquí no estamos viendo para nada la frecuencia, la respuesta transiente, porque lo que queremos aquí es justamente analizar solamente la respuesta estacionaria. Entonces, como nos interesa la respuesta estacionaria, sabemos que esa respuesta estacionaria es a omega. Ahora sí que podemos hacer un gráfico con respecto a omega, porque hay, ¿cierto? Excitación. Y esa, dependiendo del valor que tome omega, entonces esto va a tomar un valor más grande aquí en la resonancia, un valor chico en la antirresonancia, un valor grande en la otra resonancia y así. Pero lo que nos permitió ver el, el método modal, porque esta figura la habíamos visto con el método directo, es que digamos, ese camino de subir para acá, bajar, etcétera, está dado también por la ponderación de los modos de vibrar. Eso lo vemos acá. Aquí es donde están las ponderaciones de los modos de vibrar. Y cuando estamos entonces en la cercanía de un modo de vibrar, entonces, por ejemplo, cercano a Q1, ¿cierto? Que corresponde a este modo de vibrar, entonces este prepondera sobre Q2 y es como que Q2 no existiera. Y eso lo podemos ver aquí gráficamente, cómo coinciden las curvas cuando estamos en una zona resonante y con la otra curva cuando estamos en la otra zona resonante. Y cuando estamos en zonas intermedias, ahí ya no coincide con ninguna de las dos porque justamente es una participación ponderada donde, por ejemplo, si estamos justo en la mitad, la ponderación será 50 y 50. ¿Alguna otra pregunta o observación? Bien, me quedan... aquí vamos a tener que ponernos de acuerdo porque, bueno, como ustedes saben, hemos dejado de tener 3 semanas de clase de la parte teórica. A mí, en esta materia, me quedan el ejemplo 3, el caso 3 más que un ejemplo, y la parte con amortiguamiento. Tengo 2 opciones. El ejemplo 3 no son muchas láminas, por lo que veo son 3 láminas. El caso con un amortiguamiento debe ser unas 5 o 6. 2 opciones. 3 opciones más bien. Una, lo dejamos hasta aquí y yo hago me voy a ver en la necesidad de hacer una clase asincrónica con lo que falta. Opción B, veamos el caso 3 y hago lo asincrónico, disculpen, solamente con la parte del amortiguamiento. Y sí, yo diría que esas 2 opciones nomás tenemos. Opción 1, entonces, vemos el caso 3, que son 3 láminas, y amortiguamiento lo veo asincrónico, o la otra opción es, lo dejamos hasta aquí, y veo el caso 3 y el amortiguamiento en una sesión asincrónica. ¿Qué dice el público? Por lo menos yo creo que depende de usted, profe, porque si se siente cansado conmigo No, con no, pues sí. resfriado. No, bueno, sí, gracias por por la consideración. Pero no, por mi parte no tengo problema. Lo que no quiero hacer es imponer que vamos a seguir cuando la hora de hoy se acabaron. Yo no sé si alguien tiene clases más tarde, por ejemplo. Por eso no lo quiero imponer yo. O sea, si ustedes están de acuerdo, yo haría el caso 3 y así queda solamente la parte de amortiguamiento para una sesión asincrónica. ¿Hay alguien que se oponga más bien a eso? ¿No? Ok, hagamos eso entonces.
ejemplo 3, ¿qué es lo que nos queda? Ejemplo 1 fueron vibraciones libres, donde las vibraciones fueron causadas por condiciones iniciales y la participación de los modos estaba dada por la forma de esa condición en relación a la forma de los modos de vibrar. El caso 2 son vibraciones forzadas, donde solamente nos interesaba la respuesta estacionaria, en cuyo caso teníamos el método directo, llegamos efectivamente al mismo resultado, pero en el camino pudimos sacar ciertas conclusiones interesantes. Sin embargo, si nos interesa solo X1 y X2, no vamos a usar el método modal. Caso 3, que es el último que nos queda, tenemos las vibraciones forzadas, pero ahora nos interesa la respuesta total, cosa que no podemos obtener con el método directo. Vamos a hacer el mismo caso anterior. La fuerza es F0 seno de omega t, tal cual como en el caso anterior. La única diferencia es que ahora es la respuesta total la que nos interesa. Entonces, en la solución las ecuaciones son las mismas. ¿Qué es lo que cambia entonces? Teníamos ecuación 1, 3,618 m q 1 punto más 1,382 k por q1, y esto era igual al P1, pero el P1 era F0 seno de omega t, y las condiciones eran Q10 igual Q10 punto igual 0. Y la ecuación 2 era 1,382 m Q2 punto más 3,618 k Q2, y esto es igual a F0 seno de omega t. Q20 igual Q20 punto igual a 0. Estas son las mismas ecuaciones anteriores porque obviamente la situación es la misma. La diferencia ahora es qué es lo que nos interesa como solución. Como ahora nos interesa la respuesta total, la respuesta total, ya sea para la ecuación 1 o 2, está dada por dos puntos. Q sub I de t va a ser igual a seno de omega I t más b coseno de omega i t más P0i, recuerden que esto es P1 de t y esto que está acá es P2 de t, P0i dividido en gamma y i, el F0 partido en K, etc. Y según lo que vimos le vamos a dejar el signo este para la fase omega sobre omega sub i al cuadrado por el seno de omega t. Es decir, ya, dado que las condiciones iniciales son así, entonces con estas condiciones iniciales nulas, entonces nos queda solamente el término del seno acá y no el del coseno. Entonces podemos factorizar ahí P0i gamma dividido en gamma i dividido en 1 menos omega sobre omega i al cuadrado, factor de seno de omega t, aquí está la respuesta estacionaria, menos omega sobre omega i por el seno de omega i t. Esta que está aquí es la respuesta transiente y esta que está acá es la respuesta estacionaria. Aquí está la estacionaria, aquí está la transiente. Para notar que estas son las respuestas para los Q sub i, que no tienen interpretación física. Voy a aplicar entonces esta ecuación, esta respuesta, para cada uno de los dos casos, para la ecuación 1 y la ecuación 2, para ver los valores que tienen. Reemplazando lo anterior, pero ahora para el Q1 de t, entonces nos va a quedar el
P0i, el P0 era F0 y el gamma II es 1,382K. Entonces esto nos quedará F0 dividido en 1,382K dividido en 1 menos omega sobre omega 1 al cuadrado. Y todo esto factor de seno de omega t menos omega sobre omega 1 por el seno de omega 1t. Y el Q sub 2 es F0 dividido en 3,618K dividido en 1 menos omega sobre omega 2 al cuadrado, y todo esto por el seno de omega t menos omega sobre omega 2, seno de omega 2t. Llamémosle a todo esto, para no anotar tanto, a todo este término que está acá, llamémosle A, y a todo este término que está acá, llamémosle B. Esos son los Q, pero a nosotros nos interesan los X, ¿verdad? Entonces nos falta el paso final, que es la transformación, o creo que no le había llamado transformación al paso final, le había llamado cambio de variables. Cambio de variables, es decir, ir de las coordenadas Q a las coordenadas X. X1 ya lo hemos visto, es Q1 más Q2. Y X2 es 1,618Q1 menos 0,618Q2. Así entonces tenemos que X1 de t, tenemos que sumar Q1 más Q2, ¿verdad? Lo voy a hacer con las A y las B. Fíjense que hay términos semejantes. Estos dos están tanto en Q1 como en Q2. Por ende, esto es A más B por el seno de omega t, pero fíjense que estos términos que están acá no son términos semejantes. Uno es a omega 1 y el otro es a omega 2. A más B por seno de omega t, eso sí lo puedo factorizar, pero los otros dos no los puedo factorizar. Menos A por omega dividido en omega 1 por el seno de omega 1t. Y el otro nos queda menos B omega dividido en omega 2 por el seno de omega 2t. De la misma manera, x2 de t va a ser igual a no a más b, sino que hay unos factores 1,618 acá, 1,618a menos 0,618b por el seno de omega t, menos 1,618a omega dividido en omega 1 seno de omega 1t y más 0,618b omega dividido omega 2 por el seno de omega 2t. Estas entonces son las respuestas para los X, que son los desplazamientos de los dos grados de libertad. Fíjense que tanto para X1 como para X2, lo voy a hacer con verde. Fíjense las frecuencias a las cuales vibra la masa 1 y lo mismo la masa 2. La masa 1 vibra a omega, al igual que la masa 2, y esto constituye la respuesta estacionaria. Y en la respuesta transiente, que es todos los otros términos, ¿cierto? Transiente, la masa 1 y la masa 2 vibran a ambas frecuencias naturales. ¿Okay? Entonces tenemos que en el caso general,
la respuesta estacionaria siempre va a ser a omega y la respuesta transiente va a ser al omega 1, omega 2 en este caso. El sistema entonces, si volvemos al sistema original, era así, físicamente no lo olvidemos. Entonces, acá está siendo aplicada la fuerza F0 seno de omega t. Si ustedes ponen un sensor de vibración aquí y ven el espectro de esa vibración, lo que ustedes van a ver es una vibración a omega 1, supongamos acá, a omega y a omega 2. Y si ponen el sensor de vibraciones acá, también van a ver una vibración a omega 1, a lo mejor a omega va a ser más alta esa, y a omega 2 acá. Las magnitudes dependen de los factores, ¿verdad? De la magnitud, de la amplitud de esos valores que estén ahí. ¿Ok? Lo otro interesante de ver en este caso en particular, eso no es generalizable, es que los movimientos a la frecuencia omega, me refiero a omega estacionario, están en fase, mientras que los movimientos a la frecuencia, perdón, más bien veámoslo en la frecuencia omega 1 están en fase, los dos son negativos, mientras que en cuanto a omega 2 están en contrafase. Es decir, a omega 2 uno va en un sentido y el otro va en el sentido opuesto, no así en omega 1, pero eso es particular, no es generalizable. Entonces, lo que sí es generalizable, y esta debiera ser una conclusión de ustedes, es que como era de esperarse, la respuesta estacionaria es a la frecuencia de la excitación, omega. Fíjense bien que aun cuando la fuerza está aplicada solamente en la masa 1, en la masa izquierda, ambas masas vibran a la frecuencia omega. Acá está. Tanto la masa 1 como la masa 2 vibran a la frecuencia de la excitación estacionaria. ¿Ya? Notar que ambos cuerpos vibran a esta frecuencia a pesar que la fuerza solamente es aplicada al cuerpo 1. Segunda observación, la respuesta transiente es a todas las frecuencias naturales del sistema, en este ejemplo a omega 1 y omega 2. Ambos cuerpos vibran con estas frecuencias, también lo vemos aquí. ¿Ya? Omega 1, los términos asociados a omega 1 y omega 2 están presentes en los dos grados de libertad. Y por último, si las condiciones iniciales fueran condiciones iniciales apropiadas, por ejemplo, correspondiente al modo 1, entonces la respuesta transiente sería solamente a omega 1. Seguiría estando presente, eso sí, en ambos cuerpos, pero sería solamente a omega 1 y no a omega 2. Ese caso muy particular. El caso general es que tengamos las frecuencias tal como lo acabamos de ver. Por ejemplo, y con esto cerramos, pregunta para ustedes. ¿Cómo esperarían que fuera? Voy a dibujar aquí un sistema. Aquí, acá, acá. X1, X2, X3. Y actúa sobre este sistema, supongamos en F2, aquí actúa f de t, donde f de t es igual a F0 seno de omega t. Si yo pongo el sensor de vibraciones aquí, ¿cómo esperarían ustedes que fuera el espectro? En este caso, según lo que acabamos de ver. ¿Qué esperarían ustedes ahí? Aparecerían 4 espectros o barritas. 4 líneas, ¿ya? ¿A qué frecuencias? Omega 1, omega 2, omega y omega 3. Correcto. Eso sería.
tendríamos una a omega 1, a omega 2, a omega 3. La amplitud dibujé cualquiera nomás, ¿ya? No es eso lo importante. Efectivamente, omega 1, omega 2 y omega 3 son la parte transiente de la respuesta. Omega es la parte estacionaria. Y notar que eso, a propósito, pregunté yo por el espectro del cuerpo 3, no donde se está aplicando la fuerza. Si lo pusiera en el 1 o en el 2, también vería estas componentes. En todos ellos, lo que cambiaría es la amplitud, no van a ser todas iguales. Las fases tampoco, pero la presencia de todas ellas sí. Última pregunta, y con esto sí que termino. Con rojo, ¿qué pasaría ahora si el f de t que estoy aplicando acá fuera f0 seno de omega 1t más llamémosle f1, f2 seno de omega 2t? ¿Cómo queda ese espectro? Mírenlo acá. ¿Qué cambia? Quedaría igual, pero habría que agregarle esa nueva frecuencia a la cual está vibrando, que sería omega 2. Correcto. Y eso viene de acá, ¿cierto? Porque este F0 ya no sería F0 seno de omega t, sino que sería F1 seno de omega 1t más F1 seno de omega 2t. Y eso significa que habría que hacer esto 2 veces aplicando el principio de superposición. Cuando lo hago para la primera, me va a dar a omega 1 más la respuesta transiente. Y cuando lo haga para la segunda, me va a dar a omega mayúscula 2 más la respuesta transiente, que es, eso sí, a las mismas frecuencias naturales. Entonces, como bien dice su compañero, vamos a tener aquí a omega 1, a omega 2, a omega mayúscula 1, a omega 3, y supongamos que el omega mayúscula 2 está por ahí. Y eso, nuevamente, en cualquiera de los grados de libertad, cambiando, eso sí, las amplitudes relativas de cada uno de ellos. Muy bien, eso es. Con eso damos por finalizada la clase de hoy, un poquito más larga que las 2 horas académicas. ¿Alguna pregunta? Profe, lo último que dijo, había que hacer principio de superposición considerando solamente, por ejemplo, F1, seno de omega 1, y después sumarla a la Claro, otra. claro. Recuerda la explicación conceptual del método. A lo que te va a llevar el método modal es siempre a resolver para Q. Y eso va a ser un mu u i por q i punto punto más un gamma i por un q sub i igual a lo que sea. Y si ese lo que sea es un P01 seno de omega 1t más un P02 seno de omega 2t, ¿esto tú cómo lo resolverías? Este es un sistema de un grado de libertad donde tengo dos respuestas armónicas. Entonces tú dirías, bueno, aplico el principio de superposición, primero lo hago para esta, luego lo hago para esa. Entonces, eso es lo que te va a llevar después, con eso vas a obtener Q1 y Q2, pero luego, y ahí viene donde se mezclan las frecuencias naturales y las respuestas a las excitaciones, está en esta transformación, porque esta transformación, el X1 no depende solo de Q sub 1, sino que de Q sub 1 y de Q sub 2. Y ahí es donde se mezcla, porque si tú te fijas, Q sub 1 es solo a omega 1, Q sub 2 es solo a omega 2, pero el X1, al participar los dos modos, se mezclan. Y como resultado aparece el omega 1 acá y también acá. Y si hubieran n omegas también. Y la parte estacionaria, donde iría el principio de superposición, estaría en estos términos de acá, que sería 2 veces. A omega 1 y a omega 2 si es que apareciera. Claro, claro. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, como les comentaba, déjenme guardar esto. Yo les voy a subir en un rato más, como siempre, este
PowerPoint voy a dejar de grabar, o dejémoslo grabado más bien. La parte que me faltó es la del amortiguamiento. Cómo cambia esto cuando hay amortiguamiento, y eso se los voy a subir en una clase asincrónica que va a ser bien corta. Unos 20 minutos será, algo así, media hora, no más que eso. Y la próxima semana sí que retomamos con la clase normal del día lunes. Bien, La ahora sí próxima voy a... semana Sí. tenemos certamen. Tenemos certamen, ¿verdad? Ya, entonces la subsiguiente vemos la